Aixina, a veure, així, molt bé. Aixina, vale. Poquet a poquet, ahí. Molt bé. Ahí. Molt bé, reina, assenta't, que el iaio vol parlar amb tu. Ai, Candela, bonica, el iaio es de un equipo de fútbol muy especial, el Levante Unión Deportiva de Valencia. Un equipo de fútbol que no es muy fácil explicar cómo es. Un equipo de fútbol diferente. Yo creo que afortunadamente diferente, que existe desde hace muchos años. Cumplimos 100 este año. Casi como el iaio. Sí, somos el equipo de fútbol más antiguo de Valencia, que es la ciudad donde nacimos, y también el más antiguo de la Comunidad Valenciana. Sí. Pero, Candela, ¿tú sabes lo mejor que tiene el Levante? Ay. Lo mejor del Levante es su afición. Los levantinistas, els granotes, pero los de verdad, ¿eh? No los de boquilla. No, los de verdad se quieren todos como si fueran de la misma familia. Y además aceptan enseguida a todo el que quiere entrar a formar parte de ella. Esa Candela es la fuerza del Levante, el sentimiento granota. Una cosa muy difícil de entender para el que no es del Levante, ¿eh? Así que ahora el iaio te va a contar un poco la historia del Levante, ¿eh? Un poquito. Y eso de el sentimiento granota, ¿eh? Molt bé. Pues, alça't, venga, anem, ¿eh? Anem y ayudan a baixar les escales, que el iaio està molt major i prou fotut, ¿eh? Poquet a poquet. A veure. Ai. 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 Todo va a empezar hace muchos años, en la playa de Levante, del Cabañal, en 1909. Entonces nos llamábamos Levante Fútbol Club, vestíamos de blanquinegros y los jugadores no cobraban por jugar, no, jugaban por los colores del Levante, que eran lo más importante para ellos. Ya yo estamos mayor. Au, Aixina, a Payet, que jo no puc més. Jo ja estic molt major. Aixina, tira, guapa, tira. Ai, mare. Jo ja no estic per més no te folte. Ai, a veure... Ayúdame. Aixina, gràcies, reina. Molt bé, gràcies, reina. Ai, molt bé, bonica. Aixina. Ai, Candela mía. Ay, Candela. Ya no sé si esto es sueño o es realidad.
Pero ¿qué importa? Si el Levante ha llegado hasta aquí, se lo debemos a todos los que alguna vez, durante estos 100 años de historia, han luchado por él y en su corazón lo han defendido hasta la muerte. Y no lo han abandonado por nada ni por nadie. Por eso, y como prueba de futuro, ahora que ya me flaquean las fuerzas, te cedo mi testigo en nombre de todos y todas las levantinistas, para que ninguna marea te detenga y con la cabeza bien alta camines por los barrios de tu ciudad, de tu Valencia. Solo espero que alguna vez, Candela, cariño, solo espero que alguna vez llegues a querer al Levante con la misma pasión que lo hemos querido todos nosotros, y que, llegado el momento, también tú cedas el testigo a tus propios nietos. Porque esa, y solo esa, cosa guapa del Yayo es la fuerza del Levante, nuestra forma de ser, de querer y de sentir. Que nadie te obligue a despreciar tus colores, ni los cuentos de hadas, ni la muchedumbre. Candela, cariño, nosotros somos lo que somos porque somos como somos. El pasado es nuestro y el futuro, mi vida, también. Eso seguro, abuelo. Yayo. No te fallaré nunca y nunca fallaré el Levante. Visca el Llevant per sempre! ¡Visca! ¡Vine el Yayo, reina!